Cordial saludo, compañeros y docente. El tema a tratar el día de hoy son los datos de límites de control, presentado por quien les habla, Nicolás Cuyos García. Los gráficos de control pues son herramientas estadísticas utilizadas en el control de calidad para monitorear la estabilidad de un proceso y detectar variaciones anormales. Se dividen en gráficos de medias y gráficos de rangos, los cuales permiten evaluar si un producto se mantiene dentro de los límites establecidos o si se presentan desviaciones que requieren análisis. Pues estos gráficos ayudan a identificar tendencias, variabilidad excesiva y posibles problemas en la producción. Pues esto permitiendo tomar decisiones para mejorar la calidad y mantener el proceso bajo control. ¿Qué es datos gráficos de límite de control? Pues como les decía, los límites de gráficos de control es el control de calidad sin el dato de gráficos límites de control. Pues se refiere al análisis de evaluación de un proceso sin utilizar herramientas visuales como los gráficos de control de Edward Charles. Pues cuando se analiza la estabilidad y el control de un proceso sin utilizar gráficos límites de control, pues estos emplean otros métodos estadísticos para evaluar la variabilidad y la calidad del proceso. Algunas alternativas pues incluyen el análisis numérico, donde se calculan los valores como la media, la desviación estándar y el coeficiente de la variabilidad. La evaluación de la distribución de datos, pues aunque no se usen en gráficos de control, se puede revisar en histogramas o tablas para detectar tendencias. En índices de capacidad del proceso y CP y KPK se reconoce que los límites de especificación, esos índices permiten determinar que están bien en el proceso de ajuste a los requisitos establecidos. En la inspección de tendencias en los datos crudos, se pueden examinar los valores registrados en una tabla para identificar patrones irregulares o posibles causas de variabilidad. Pues esto, pues básicamente, aunque los gráficos de control son herramientas visuales y útiles, existen métodos alternativos para evaluar si un proceso es estable y cumple con los estándares de calidad. En el contexto de las herramientas de control, pues las herramientas de control de calidad son fundamentales para mejorar los procesos en una organización, pues ya que nos ayudan a detectar variaciones, prevenir defectos y tomar decisiones basadas en datos. Pues en ingeniería industrial, su aplicación pues nos ayuda y nos permite pues optimizar la eficiencia, reproducir los desperdicios y garantizar la calidad en productos y servicios. Aunque los gráficos de control son útiles, también se pueden analizar los procesos utilizando cálculos estadísticos como la media, la desviación estándar y los índices de capacidad. Pues además de la revisión de tendencia en los datos, esto nos permite mantener el control y la mejora continua sin necesidad de representaciones gráficas. En los tipos de gráficos de control, pues estos son herramientas también estadísticas que nos ayudan a monitorear la estabilidad de un proceso
y detectar variaciones inusuales que se dividen en dos tipos, que se analizan variables como el gráfico de medidas que muestran cambios en el promedio, y el de rangos que mide la dispersión, y los que analizan atributos como los gráficos P, NP, C, U, que evalúan la cantidad de defectos en los productos. Estos gráficos permiten tomar decisiones pues basadas en datos y mejorar pues la calidad en los procesos. Gráfico de control de medidas. Pues en el gráfico de control de medidas se usa para verificar si un proceso se mantiene estable en el tiempo. Funciona como datos numéricos y permite detectar cambios en la tendencia de la medida. Se elabora tomando pues muestras de distintos momentos y comparándolas con los límites de control superior e inferior. Los límites de control superior y límites de control inferior para identificar variaciones significativas en los componentes de un gráfico de control. Pues en un gráfico de control tiene varios elementos claves. En el eje X pues representa el tiempo o la secuencia de mediciones, y en el eje Y la métrica que se analiza, como la medida o el número de efectos. La línea central es el promedio del proceso y sirve como referencia. Pues estos límites de control superior e inferior marcan el rango aceptable de variación. Si los datos superan estos límites, el proceso podría estar fuera del control. Gráfico de control de rangos. Pues en este gráfico de control pues se usa para medir la variabilidad del centro de un proceso. Muestra la diferencia entre el valor del valor más alto y el más bajo de cada muestra, permitiendo verificar si la dispersión de los datos se mantiene estable. Se complementa con el gráfico de medidas para un análisis más completo. En los factores claves en los gráficos de control. En estos gráficos hay factores claves pues a considerar. El tamaño y la frecuencia de la muestra pues deben ser adecuados para reflejar la variabilidad real del proceso. Pues es importante diferenciar entre causas comunes y especiales. Las comunes, que son parte normal del proceso, mientras que las esenciales indican problemas que deben investigarse. Además, la interpretación de patrones permite detectar tendencias, ciclos o puntos fuera de límites que puedan señalar anomalías. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico donde tendremos en cuenta el siguiente enunciado. En una empresa manufacturera está evaluando la estabilidad de su proceso de producción mediante gráficos de control, para lo cual ha tomado 10 subgrupos de muestras de cada uno. Se requiere analizar el gráfico de medidas X, verificando si alguna está fuera de los límites de control, e identificar las tendencias inusuales, así como el gráfico de rangos para comprobar si los valores se mantienen dentro de los límites y detectar variabilidad excesiva. Con base en este análisis se debe concluir si el proceso está bajo control o si es necesario tomar acciones correctivas.
Ahora, teniendo en cuenta nuestro enunciado, pues en la parte izquierda podemos ver que tenemos 10 grupos, y hacia la mano derecha 5 muestras. Entonces, teniendo en cuenta esto, para poder sacar los datos de las medias y de los rangos, entonces se debe sacar la media. Entonces, para primero sacar la media debemos tener en cuenta una pequeña fórmula muy sencilla. Entonces es igual promedio, seleccionamos todas las muestras, promedio, seleccionamos todas las muestras y le damos enter. Eso nos debe dar 16.6. ahora, para esto hallar todas las demás muestras que nos hacen falta, arrastramos la casilla. Ahora, para hallar la media de la media, entonces se debe coger y se debe hallar con la siguiente fórmula. Entonces, promedio, seleccionamos toda la casilla de la media y le damos enter. Eso nos debe dar 16.37. entonces ahora le damos clic izquierdo, copiamos y pegamos en las demás casillas faltantes, porque esto nos da lo mismo. Ahora, para hallar los límites de control inferior y superior, eso lo hacemos con una fórmula y también con un factor que vamos a utilizar. Para calcular el límite de control superior utilizamos esta fórmula que tenemos aquí en pantalla. El límite de control superior pues es igual a la medida más A2 por los promedios de los rangos. Entonces, lo primero que se debe hallar son los rangos. Entonces, para hallar los rangos, esto se debe hallar con una pequeña fórmula que es máximo por el número de las 5 muestras menos por las mismas 5 muestras. Entonces, para hallar los demás rangos, desplazamos hacia abajo. Entonces ya teniendo los rangos, ya podemos sacar los límites de control con la fórmula. Entonces nos dice que el superior es igual a la medida de la media A2 por el promedio de los rangos. Entonces A2, recuerden que el tamaño de la muestra es 5. ¿Por qué? Porque solo tenemos 5 muestras. Entonces A2 tiene un valor de 0.5, que esto lo podemos ver en la tabla parcial que estoy reflejando, porque son 5 muestras A2. Entonces esa es la fórmula que vamos a utilizar
aquí pues para hallar el límite de control superior y el inferior, que son estas formulitas que están acá, y que era lo anterior que estaba diciendo. Entonces, ahora para sacar el límite de control superior, entonces se igual la media de la media más 0.57 por la media de los rangos. Eso nos debe dar 16.80852. Entonces, para hallar los demás límites de control superior, arrastramos hacia abajo. Ahora, para hallar el límite de control inferior, se utiliza la fórmula que es igual la media de la media, que es 16.37, menos 0.577 por la media de los rangos. Le damos enter y eso nos debe dar 15.931.48. Arrastramos hacia abajo para hallar los demás límites de control inferior. Ahora, para sacar los límites de control de los rangos, el límite de control inferior lo podemos determinar pues con estas fórmulas. Esta es de acá. Entonces, ya teniendo en la media de los rangos, que es esta, que esta la sacamos con el promedio del rango y después la fijamos de la siguiente manera: copiamos y después le damos acá, seleccionamos las demás casillas y la pegamos. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta la media de los rangos, vamos a la tabla y esta nos dice que de 3 es igual a 0 porque solo tenemos 5 muestras, y para D4 utilizamos 2.144. entonces para el límite inferior, entonces es 0, entonces se multiplica 0 por el número del rango. Entonces todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces, para sacar el límite central superior, se saca por la media del rango por 2.1144, y así se hace con las demás, pero para hacerlo más ligero pues arrastramos la casilla. Ahora, para sacar las gráficas de las medias y de los datos de rango, seleccionamos la media de la media, el límite del centro inferior y límite del centro superior. Nos vamos a insertar límite de datos recomendables y le damos en esto, que es el gráfico de líneas, y aquí tenemos nuestra gráfica del gráfico de control. Y se hace lo mismo para la gráfica de los datos de rango.
seleccionamos y nos vamos para los gráficos y seleccionamos esta gráfica de líneas, voy a aceptar y ya tenemos nuestra gráfica de rangos, que es esta, donde nos muestra todos los datos que necesitamos ver. Entonces, para concluir, el proceso pues parece estar bajo control en términos de medidas, ya que ninguna de ellas están fuera de los límites. Sin embargo, pues en el gráfico de rangos, o sea se puede detectar un punto fuera de los límites de control, que es lo que indica que una variabilidad anormal en el subgrupo 7. Pues lo más recomendable es investigar las posibles causas de esta variación para evitar futuros problemas en la estabilidad pues del proceso. Muchas gracias, espero que les haya gustado.